Hola, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Sánchez, soy el responsable comercial de Derten. Y bueno, en primer lugar, agradeceros a todos que estéis hoy aquí con nosotros, ¿no? El evento de hoy, bueno, pues va a ser un evento dirigido a lo que es la gestión del riesgo en vuestras empresas, ¿no? Yo creo que como factor diferenciador, por decirlo de alguna manera, lo bueno de esta presentación es que estamos los tres actores principales de la gestión del riesgo en cualquier compañía, ¿no? Y eso es un poco la diferenciación de las propuestas que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Por un lado está Asebrock, que es el broker, que son especialistas en la gestión de riesgo y programas aseguradores. Por otro lado estará Derten, en el cual estaré yo pues, hablando de lo que es la seguridad de las empresas y cómo protegernos. Y no por ser la última menos importante es el fabricante, ¿no? El fabricante en este caso que es la aseguradora, ¿no? Hiscox, ¿no? Que son especialistas en ciberriesgo y son los que definen las pólizas. Yo creo que como mensaje en el mercado hay muchas propuestas, pero lo bueno que tiene esta propuesta unificada con los actores principales es el beneficio del cliente, ¿no? Yo me pregunto muchas veces cuando hay pólizas en clientes que en el caso de que haya un ciberataque, la empresa que va a intervenir no es la propia empresa que gestiona su ciberseguridad, sino es una empresa externa. Eso al final, pues bueno, yo creo que es una ventaja competitiva, ¿no? Que ya esté certificada como empresa en caso de incidencia de ciberseguridad que pueda resolver esa incidencia, ¿no? Porque al final, si va a clientes donde ya conoce sus infraestructuras, gestiona su ciberseguridad, lo tiene muy claro, pues va a ser mucho más rápido la resolución que si viene una empresa de fuera. No menos importante también es que tanto Asebrock como Hiscox, a la hora de proponer la póliza, las coberturas, pues va a tener un diagnóstico claro de la ciberseguridad de la empresa que va a asegurar, ¿no? Y eso es un factor muy importante. Vale, de cara a la presentación, yo creo que va a durar unos 45 minutos como mucho. Van a ser presentaciones muy cortas, de unos 10 minutos cada uno. Por supuesto, al final vamos a tener para poder preguntar, habrá un espacio de 10-15 minutos para poder hacer preguntas, ¿no? Pero bueno, durante la propia presentación tenéis en la parte derecha una ventana donde podéis ir poniendo las preguntas que tengáis. Y al final, por no cortar las intervenciones, pues las pondremos en público y contestaremos a todas, que seguramente podremos, ¿no? Si hay alguna que no, pues lo diremos, ¿no? Bueno, en primer lugar, va a empezar la presentación, en este caso, Gorka Castaños, ¿no? Que es el director técnico de Asebrock, ¿vale? Nos va a hablar un poco de la visualización del riesgo, ¿no? A continuación, presentaré yo, pues hablando un poco de cómo proteger nuestras empresas desde el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Como empresa especializada en ciberseguridad. Y por último, nos hablará Hiscox de un poco de cómo transferir el riesgo a una póliza de seguro, ¿no? Es decir, todo esto está muy bien, pero cuando pasa, ¿cómo pasa, no? Y cómo se activa esa póliza, ¿no? Y cuáles son los pasos que hay que dar, ¿no? Entonces yo creo que sin mucho más dilatación, le voy a pasar la palabra a Gorka. Voy a meterle en presentación. Buenos días, Gorka. Yo creo que ya te he pasado en directo. Sí. Cuando quieras, empezamos Buenos días a todos. tu presentación. Muy bien. Bueno, lo primero agradecer, como bien ha dicho Francisco, a todos. ¿No se oye? ¿No se me oye? Sí, te estamos escuchando, ¿Sí? ¿eh? ¿Hola? Ah, vale. Sí, Bueno, eso decía que, bueno, lo primero agradecer a todos los que habéis venido, pues bueno, que hayáis dedicado este tiempo a invertir en tener más información sobre la gestión del riesgo de ciber desde Asebrock, ¿vale? Entonces, un poco el enfoque de nuestra presentación es, de nuestra parte, es cómo se gestiona el riesgo de ciber en la empresa, ¿vale? Pasa a la siguiente. Vale. La primera parte de la identificación de los riesgos es que las empresas visualicemos que verdaderamente ese riesgo para nosotros es una realidad, ¿no? La verdad que este es el último riesgo que se ha metido en lo que es la gerencia de riesgos. Es un riesgo que no es que sea novedoso, pero sí que es verdad que ahora mismo pues, es el riesgo más incipiente que existe. Se hizo famoso cuando pasó lo del WannaCry, este famoso que lo que hizo fue, pues, a nivel mundial generar una crisis
pues muy grave y puso un poco en el escenario que este riesgo era un riesgo real y que cada vez iba a más, ¿no? Como ejemplos un poquitín de los últimos ataques y las últimas incidencias que ha habido, pues bueno, hay reseñas aquí algunas noticias como pone que aquí, por ejemplo, que España es el tercer país más atacado de Europa con 40.000 ciberataques diarios, ¿vale? Abajo a la derecha pone, por ejemplo, desde CESE nos dicen que los ciberataques en 2021 costarán 6 billones de euros en España, que no es una cantidad pequeña. Y luego, pues más ejemplos, ¿no? Pasa a la siguiente, por ejemplo. Sí, perdón. Sí, los más conocidos es, por ejemplo, el que hemos tenido es ahora con el tema de la pandemia, lo que los ciberataques se han enfocado sobre todo en atacar a las administraciones, como puede ser a los hospitales. También han atacado mucho al SEPE. El SEPE estuvo paralizado varios días, incluso yo creo que más de una semana, y no se pudieron realizar los pagos por un ciberataque. Se ha atacado a Facebook, se ha atacado a LinkedIn. También ha habido caídas de los sistemas, como por ejemplo se han caído todo lo que es Google y WhatsApp, estuvieron 3 horas sin poder funcionar. Entonces, en realidad, este es un riesgo que, aunque parece que solo atañe a las grandes empresas, en realidad todas las empresas son vulnerables a un ciberataque, ¿vale? Pasa a la siguiente. Vale. Quiero hacer un pequeño repaso a lo que es la gestión de riesgos, ¿no? ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas? Un poco a nivel global. Pues en la catalogación de los riesgos existen diferentes formas, digamos, de catalogar los riesgos y formas de catalogar los riesgos. Esta es un poco la genérica, la que se utiliza a nivel de la norma ISO, que están los riesgos estratégicos, riesgos de cumplimiento, financieros, operacionales, recursos humanos, tecnologías de la información y ambientales, ¿vale? Estos riesgos son los que engloban todos los riesgos que puede tener una empresa. Esta es una forma genérica en la cual se gestionan, se analizan los riesgos que puede tener una empresa y luego lo que se hace es tratarlos, ¿no? Pasa al siguiente. Sí. Vale. Esta es otra forma, que esta es la que se utiliza más en el sector asegurador, que de manera transversal están todos los riesgos que hemos hablado anteriormente, que son estratégicos, normativos, medioambientales, de cumplimiento, financieros, recursos humanos y tecnológicos, ¿vale? Pero luego lo que hace es fijarse en las partes de la empresa a la que afecta. Están los riesgos que están sobre el patrimonio, que afectan a los activos materiales y a los activos inmateriales, todo lo que sea inmuebles y demás, información, patentes. Todos los riesgos de responsabilidad, que estos son los riesgos derivados de las posibles reclamaciones que tenga nuestra empresa de daños causados a terceros. Luego estarían los riesgos sobre las personas, que es todos los riesgos que puedan incidir en todas las personas que trabajan en la empresa. Y luego los riesgos sobre la cuenta de resultados, que serían los riesgos llamados financieros, ¿no? Todo lo que de alguna manera afecte a las finanzas y a la liquidez de la empresa. ¿Vale? Siguiente. Vale. ¿Cómo se gestiona un riesgo a nivel general? Vale. La primera parte es identificar el riesgo. Identificar el riesgo, ¿qué es? Es visualizar que el riesgo puede afectar a nuestra empresa. Dentro de todo el glosario de riesgos que existen, lo que vamos a ir haciendo es ir uno a uno viendo e identificando cómo puede afectar este riesgo a nuestra empresa, ¿no? O sea, lo primero es identificar qué riesgo puede afectar a nuestra empresa. En este caso, lo que vamos a hacer es visualizar que el riesgo de ciber verdaderamente es un riesgo que puede afectar a nuestra empresa. Vale. La segunda parte de la gestión del riesgo es evaluar. Evaluar cuál es el impacto o, de alguna manera, medir cuál es el nivel de riesgo que tiene nuestra empresa frente a este riesgo, ¿no? Que podría estar valorado en pues, un nivel leve, un nivel moderado, un nivel medio, un nivel alto, un nivel muy alto y un nivel catastrófico, ¿no? Eso sería hacer una evaluación de riesgos que se hace a través de una matriz, que lo que hace es resaltar qué riesgos son, digamos, de medio a catastrófico, que serían los que habría que tratar, ¿no? Y lo que se genera es un mapa de riesgos inherente, que es un mapa de riesgos antes de tomar medidas de control, ¿vale?
Con ese mapa de riesgos lo que se hace es priorizar qué riesgos son los más graves y los que hay que tratar principalmente, ¿vale? Y una vez que tenemos identificados qué riesgos son los más graves y que pueden afectar gravemente a nuestra empresa, lo que tenemos que hacer es tomar medidas de control, ¿vale? En el caso de las medidas de control, lo que se puede hacer es establecer medidas o protocolos de control que lo que puedan hacer es eliminar o reducir el riesgo, ¿vale? Otra forma de medida de control es la retención. La retención, al final, lo que hace es que sabemos que un riesgo puede afectar a nuestra empresa en una medida determinada. Lo que decimos es establecer medidas de prevención y protección para eliminar o reducir el riesgo a lo máximo posible. Y una vez que sabemos cuál va a ser el impacto que puede tener ese riesgo en nuestra empresa, podemos o bien retener el riesgo, que eso sería de alguna manera, asumir cuál es el coste que puede tener que ese riesgo se manifieste, bien en base a una reserva en nuestro balance, o transferir ese riesgo económico a un tercero, ¿no? Lo que sería la transferencia. Vale. Una vez que se establecen todas estas medidas de control, lo que nos va a quedar es un mapa de riesgos residuales. El mapa de riesgo residual lo que va a decir es la situación de nuestra empresa frente a los riesgos después de haber establecido todas las medidas. Lo normal es que el mapa de riesgos inherente, antes de establecer las medidas de control, tenga muchos riesgos de nivel alto, muy alto y catastrófico, y después de establecer todas las medidas de control, el mapa de riesgo residual, lo normal es que no tenga, a ser posible, ninguno que pase de riesgo medio. O sea, que ya estén tratados todos los riesgos y, digamos, que cualquier riesgo que se pueda manifestar, digamos, no afecte seriamente a nuestra empresa. Y como todos los ciclos de procesos en las empresas, lo que luego hay que hacer es un ciclo continuo de revisión y seguimiento para volver a identificar cómo están los riesgos y demás. Vale, pasa a la siguiente. Vale, en concreto, en el riesgo de ciber existen 3 tipos de empresa. Esto es un poco muy parecido a los que sean moteros, que sabrán que cuando los que tienen moto, normalmente hay 2 tipos de gente que tiene moto, ¿no? El que ya se ha caído y el que se va a caer. Con los caballos pasa lo mismo. ¿Vale? En el caso del ciberriesgo, existen 3 tipos de empresa, que hay un tipo más, que es la empresa que ya ha sido atacada. O sea, la empresa que ya ha sido atacada, yo creo que todos conocemos o nos ha llegado a oídas o a nosotros mismos nos ha podido ocurrir que pues han tenido bien una brecha de seguridad o les han atacado, o les han secuestrado sus sistemas, etcétera, etcétera. O además de no solo las noticias, sino de gente cercana, empresas que conozcamos que seguramente que sabemos que ya han sido atacadas. La empresa que va a ser atacada, pues la que no ha sido atacada y que seguramente va a ser atacada porque en este riesgo todas las empresas corremos el riesgo. Y la tercera, que yo creo que es el grupo más importante, es la empresa que ya está siendo atacada y no lo sabe. Este es el porcentaje mayor de las empresas. Ahora mismo casi todas las empresas que no tienen establecidas medidas de control seguramente tengan brechas de seguridad y seguramente hayan tenido alguna intrusión, alguna filtración e incluso tengan gente espiando sus sistemas. O sea que en realidad este es un riesgo evidente para las empresas. Quizás no lo veamos, pensemos que estos riesgos directamente solo afectan a las grandes empresas, pero en realidad empresas grandes, pequeñas y medias, todas las empresas son afectadas por este riesgo. Y tarde o temprano vamos a tener un incidente de ciberseguridad, porque cada día, año tras año, se están agudizando más. Siguiente. Vale. Este riesgo, ¿qué tipo de incidentes se pueden dar en este riesgo? Vale, existe lo que es la causa interna, que es la causa, digamos, derivada de las personas, que al final el riesgo humano es el mayor riesgo que hay. En todos los riesgos, el riesgo humano es el que generalmente genera mayor frecuencia en la incidencia, que es o bien un empleado o un proveedor comete errores de seguridad, errores al no cumplir un protocolo, que lo que hace es causar un incidente. Y luego lo que es la causa externa, que son ataques de ciberdelincuentes, ataques de ingeniería social, vulneración de datos, etcétera, etcétera. De hecho, además, cada vez los malos son más listos y cada vez van muy por delante de la ciberseguridad, aunque las empresas de ciberseguridad dirán que no. Pero los malos, que en realidad esto es de una industria. Y decían que económicamente, ahora mismo en lo que es en la ciberextorsión,
digamos, en el ciberdelito se facturaba más que en las drogas. Eso ya es un dato del año 2020, ¿vale? ¿Qué consecuencias puede tener el que este riesgo se manifieste, ¿no? Pues sanciones administrativas por incumplimiento involuntario de la normativa de protección de datos, quiere decir que tengamos una brecha de seguridad y los datos de personas físicas se vean expuestos por esa brecha, y entonces podemos tener o bien una denuncia por parte de la Agencia de Protección de Datos o bien una extorsión porque alguien ha secuestrado nuestra base de datos y nos dice que la van a publicar. Reclamaciones de terceros, daños que podamos causar a terceros porque alguien ha entrado en nuestros sistemas y ha generado pues, o bien una publicidad inexacta o haya hecho cualquier cosa que haya causado un daño, ¿vale? La paralización de la propia actividad, quiere decir que en realidad hayan podido paralizar nuestros sistemas y hayan generado una encriptación de nuestra base de datos y no podamos trabajar y entonces tengamos una paralización de la actividad y esto conlleva un perjuicio económico. Incluso puede llevarnos al cierre del negocio. El daño reputacional. El daño reputacional, de hecho, una de las causas de que no se sepan todos los ataques que existen es porque el que ha sido atacado normalmente no lo declara. Porque evidentemente existe un daño reputacional en el decir públicamente que tus sistemas han sido atacados y que tu empresa es vulnerable, ¿no? Frente a un riesgo. Eso lo que hace es generar un daño reputacional, aunque en realidad luego salen a la palestra, pues como Mapfre, como Securitas, como Google, etcétera, etcétera, pues que han sido atacadas y al final sale al público, ¿no? Evidentemente el fraude y el crimen financiero, que seamos extorsionados y que secuestren nuestros sistemas y nos pidan un rescate, y que se caigan nuestros propios sistemas tecnológicos o bien los sistemas tecnológicos de un tercero, que tengamos el negocio en la nube, digamos en cloud, y ellos sean atacados y nuestros sistemas se vean paralizados por esta causa, ¿vale? Siguiente. Vale. Vale, pues ahora voy a dar paso a Francisco, porque pensaba que había una más. Voy a dar paso a Francisco, que nos va a decir exactamente cómo se toman las medidas de control para intentar minimizar o reducir el riesgo, ¿vale? Francisco, todo yo. Perfecto, muchas gracias, Gorka. Fenomenal. Bueno, dentro de este servicio que estamos proponiendo, ¿no? Que, como os he comentado al principio, lo interesante de todo esto es que estamos los tres actores principales para gestionar vuestro riesgo, ¿no? Os he dicho, es el broker, en este caso Gorka, la compañía de seguros que a continuación de mi presentación nos comentará, y la empresa de ciberseguridad, ¿no? Es fundamental que estén los tres en el mismo servicio porque al final eso da beneficio al cliente final, ¿vale? Esto os va a sorprender a todos. Yo creo que poco, ¿no? Yo creo que en los medios está, ¿no? Y lo acaba de decir Gorka, ¿no? Al final es un tema exponencial. Yo creo que esto es un negocio y como buen negocio y buenos vendedores, la ciberdelincuencia pues se mueve y se mueve bien, son listos, como bien dice Gorka, ¿no? Igual hasta más listos que los digamos de alguna forma normales, ¿no? O gente decente, ¿no? Pero bueno, el caso es que hoy en día esos son datos de INCIBE, ¿no? Que el 59% de los ataques se producen por phishing, ¿no? Suplantación de identidad. Ese dato es súper importante, ¿no? Hay que analizar si estamos tomando medidas, sobre todo en lo que más están viendo los malos que pueden entrar y conseguir dinero, que es la suplantación de identidad. Eso es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? Yo creo que es un dato que va en incremento y ahora veremos cómo de alguna forma nosotros asesoramos a las empresas para intentar, de alguna forma, con un presupuesto limitado que todos tenemos, que no es ilimitado, pues intentar aprovechar al máximo ese presupuesto en ciberseguridad, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Eso también es un dato de INCIBE, ¿no? Siempre hablo con la gente, no, pues esto solo pasa en las multinacionales, no solo pasa en Repsol, solo pasa en Iberdrola. No. Esto pasa en el 43% de las pymes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un negocio y veo que mi negocio es más rentable en las empresas pymes porque tienen menos medidas de seguridad, no voy a perder el tiempo en irme a por las grandes. Me voy a ir al volumen y el volumen pues son ataques masivos, no dirigidos, pero que son muy rentables, ¿no? Que al final mucho o poco, pues al final sube el montón, ¿no? Pues se suele decir. Entonces, eso lo tenéis que tener muy claro, ¿no? El 43% de los ciberataques que se han detectado en INCIBE van dirigidas a las pymes, y es el objetivo principal. ¿Por qué? Porque es rentable. Eso no hay ninguna duda, ¿vale? Entonces, toda esta situación, ¿qué provoca? Pues al final las pymes pues son las más frágiles, entre comillas, económicamente, ¿no? Al final, un ciberataque
hay un estudio, ¿no? que quiebra, no sé qué porcentaje era, ahora no me acuerdo, pero un porcentaje muy elevado de empresas que sufren un ciberataque quiebran y suelen ser pymes, ¿no? Porque al final hay temas económicos, al final hay rescates, se piden por desencriptar los ordenadores, los servidores, etc. Hay unas acciones legales muy potentes, ¿no? Cuando estás jugando con datos confidenciales de terceras personas, tienes que tener mucho control sobre esos datos, no te puedes permitir que salgan a la luz. Y luego, por supuesto, si trabajas con fabricantes de primer nivel, pues igual una negligencia tuya puede provocar un ciberataque en un tercero, ¿no? Pues esas responsabilidades, la pyme actual es muy difícil, pero muy difícil que pueda afrontarlas, ¿no? Y no menos importante, la pérdida de imagen reputacional, porque al final, bien decía Gorka, ¿no? La gente se lo calla, ¿no? Pero al final sale y al final esa imagen es muy difícil. O sea, ganar la imagen cuesta mucho, perderla cuesta muy poco, muy poco. Y eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que tienes una imagen en el mercado y la tienes que mantener, ¿no? Y eso es un factor muy importante en las pymes. La situación también, como la vemos como empresa especializada en ciberseguridad, y es el día a día, ¿no? Yo creo que nosotros y muchos más, ¿no? Yo creo que una de los gaps que tienen las pymes es que no tienen definida una estrategia de ciberseguridad. La ciberseguridad no es un traje que vale para todos, es un traje a medida, ¿no? Depende de tu sector, depende de cómo trabajes, depende de qué producto tengas, a qué mercado vayas. Cada empresa tiene que tener una estrategia definida a medida. Tiene que ser ad hoc para cada una de ellas. Y ahí es donde Derten os puede asesorar de cuál es la estrategia más adecuada para vosotros, ¿no? También es una cosa que es difícil de evaluar por parte de las empresas que no son expertas en ciberseguridad, el tema de la inversión versus seguridad. Pasa mucho que hay muchas empresas que invierten en seguridad, pero sin tener un control o un conocimiento de que puedo tener el mejor, por decir algo, el mejor firewall o el mejor antivirus, pero joder, igual me estoy quitando de unas cosas que son más importantes para la seguridad de mi compañía que no estoy teniendo en cuenta y encima son más económicas y me suplen mucho más la seguridad. Es decir, ejemplo, el MFA, el doble factor, es un tema que es bastante económico. Hemos visto antes que el 59% de los ciberataques son suplantación de identidad. Con un doble factor de autenticación se puede eliminar casi el 90 y pico % de posibilidades de que te entre un ciberataque por suplantación de identidad. Pues igual hay que invertir en eso en vez de tener el mejor, por decir algo, pero bueno, el tema es, ¿tenemos presupuesto limitado? Sí, seguramente todas y todos. Entonces tendremos que, de alguna forma, asesorarnos para invertir lo máximo y lo mínimo, pero en función del riesgo que me quite esa inversión, ¿no? Hay que optimizar mucho esa inversión de dinero en ciberseguridad. Y, por supuesto, las pymes actualmente, pues lo que estamos viendo que son las más vulnerables, ¿no? Yo creo que esto va cambiando. Cada vez la dirección, la gente que decide se involucra más en este tema, ¿no? Y se lo toma más en serio. Pero a día de hoy siguen siendo un poco las grandes olvidadas. Yo creo que ahí es donde hay que hacer mucho trabajo de invertir en ciberseguridad y sobre todo lo que estamos planteando ahora, ¿no? No hay presupuesto ilimitado para invertir, pero sí podemos tener otro tipo de servicios en el cual me cubran esa parte que no puedo asegurar, y eso lo hacen todas las multinacionales. Hay partes que no se pueden asegurar porque el coste es elevadísimo, pues pasa a una tercera parte que es la asegurar ese riesgo, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver aquí hoy. Vale, voy a ir más rápido, igual se me quedo sin tiempo. La seguridad, eso lo tenemos todo claro, al 100% no existe, pero bueno, os podemos dar tranquilidad con este nuevo servicio, ¿no? No tengo seguridad al 100%, pero si pasa algo, estoy cubierto. Estoy cubierto en casi todos los aspectos y eso es muy importante, ¿no? De cara a mi negocio y a mi continuidad. Eso es un poco de reflexión, ¿no? También de todas las empresas que invierten en ciberseguridad. Nosotros vemos y se ve en el mercado el día a día, ¿no? Porque tenemos 3 ámbitos en ciberseguridad: protección, detección y respuesta. Claramente, en el mercado todo el mundo tiene muy clara la protección. El firewall, el antivirus, lo tengo perfecto, fenomenal, pero no tienen en cuenta otros aspectos que son igual o más importantes que la protección, ¿no? Que es la detección y la respuesta, ¿no? Yo puedo tener la mejor protección del mundo, pero si no sé si me está funcionando bien o mal, no me sirve para nada. Y por supuesto, como ha dicho Gorka anteriormente, o sea, vamos a ser atacados, es que es una realidad, ¿no? Se han sido atacados, lo van a ser o lo están siendo y no lo saben. Pues tengo que tener un plan pero muy bien definido y a medida de continuidad de negocio. ¿Qué significa eso? Que en el caso que haya un ciberataque, que repito, que va a pasar, tendré que tener un plan de continuidad que haga que mitigar ese impacto de ese ciberataque a la mínima expresión. Y eso también es un traje a medida. El plan de contingencia, el plan de continuidad de negocio hay que hacerlo específico para cada cliente. Como mensaje, tenéis que tener un plan de respuesta
en vuestras empresas, en caso de que suceda un ciberataque, y eso será en función de vuestra tipología de negocio, criticidad, pues si necesito estar trabajando a las 2 horas, porque si no pierdo una barbaridad de dinero, pues tengo que tener un plan de respuesta que en 2 horas todos mis servidores o servicios críticos están operativos en 2 horas, y eso se puede hacer. Cada cosa tiene un coste, pero bueno, es análisis, un poco como reflexión de lo que es el ámbito de la ciberseguridad. El servicio que os contamos ahora, pues bueno, es el servicio que, como bien he dicho, que me parece muy interesante porque estamos todos los actores. Está el broker y está la compañía de seguros especializada en ciberseguridad. Y estamos nosotros, empresa especializada en ciberseguridad. ¿Qué aportamos a este servicio, a esta propuesta? ¿No? Pues bueno, aportamos unas partes que son, yo creo, mínimas y súper importantes, ¿no? Que primero es conocer la situación actual de seguridad de esa compañía. Definir una estrategia personalizada a corto y a medio plazo, la estrategia, monitorización activa y concienciar a los usuarios. Para nosotros son 4 pilares mínimos que deberíamos de tener en cuenta para poder afrontar una inversión en ciberseguridad y poder tener, pues bueno, ese riesgo controlado, entre comillas, ¿no? Explico rápidamente cada una de ellas. La auditoría es un diagnóstico, ¿no? Yo tengo que saber cómo estoy a nivel de ciberseguridad. No puedo decir, no sé, va una empresa especializada, en este caso DERTE en ciberseguridad, y hace un diagnóstico. Hace un diagnóstico de la seguridad que tienes en tu compañía, ¿no? Desde fuera, llamamos desde la parte externa, que es la web y todo lo que dé al exterior, y la parte interna hacia adentro, ¿no? Desde el firewall, antivirus, ya todos los sistemas, comunicación, switches, etc. Todo eso se analiza. Y por supuesto, no menos importante, es un tema que tenemos a día de hoy y que va a ser a futuro, se va a quedar, el teletrabajo. Pues como conclusión, el teletrabajo que tengáis en vuestras empresas tiene que ser, la persona que trabaje desde casa tiene que estar como mínimo, igual de segura que cuando está en la oficina, como mínimo. Y eso es un poco lo que analizamos. Todo esto nos da un resultado y lo que nos permite es desarrollar un plan de acción o plan director, como le queramos llamar. Ahí vamos a tener una serie de vulnerabilidades que agrupamos por criticidad, por impacto en negocio, etc. Os recomendamos solucionar algunas, vosotros tenéis que tomar la decisión y a partir de ahí hacemos un plan director o un plan estratégico a corto o medio plazo, 2, 3, 4 años, ¿no? Pero con el rumbo fijo hacia un sitio donde queramos llegar en ciberseguridad. Súper importante ese diagnóstico. Otra cosa que es imprescindible dentro de este servicio es monitorizar. Es decir, yo tengo que estar en tiempo real monitorizando qué pasa en mis servicios críticos, ¿no? Detectar las amenazas, gestionar la respuesta ante esas amenazas, evaluar las vulnerabilidades. Tenemos que saber cada una de ellas en qué dispositivos, por qué, y garantizar también pues, el cumplimiento del normativo, ¿no? Nosotros en DERTE Ciberseguridad tenemos un SOC propio en las oficinas centrales de Vitoria, en el cual pues, hay un equipo de personas que continuamente pues, están gestionando todo este tipo de alertas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa gestión es imprescindible para poder tener un mínimo de seguridad en mi empresa y mitigar, por supuesto, sobre todo más que mitigar, anticiparte a ese ciberataque, porque esto lo que nos permite es anticiparnos y que no se produzca, ¿vale? Una cosa súper importante dentro de la ciberseguridad. Y esta es la última, creo que es la final, pero no menos importante, que es la concienciación. Yo creo que hay sistemas súper buenos, el software avanza de una manera impresionante, pero al final no son 100% eficientes. Al final tienen un gap y justo ese gap es lo que sabe la ciberdelincuencia, ¿no? Van siempre por delante. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda la herramienta más potente que tenemos en nuestras empresas, que son las personas. Las personas al final van a ser las que decidan si ese mail meto mi usuario y contraseña, si ese mail lo ejecuto y hago esa transferencia. O sea, todo ese tipo de cosas es las personas las que los van a hacer. De hacerla o no hacerla, lo decide la persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en formación, invertir en concienciación. Las personas es el último eslabón y la cadena es más fuerte como débil sea el último eslabón, ¿no? Entonces, ahí hay que estar. Yo creo que es un tema que cada vez hay más y gracias a Dios se va metiendo más la gente en este tema de concienciación, pero hay que formar a los usuarios. Tenemos un programa de formación presencial con una serie también de envíos mensuales o periódicamente se acuerdan de phishing, de engaño, phishing inocuos, para ver si la gente ha aprendido a diferenciar lo bueno de lo malo. Y luego también un servicio de soporte, ¿no? Esto al final es un tema que es un servicio continuado y que, como os digo, para mí es de lo más importante que hay ahora mismo y bueno, para mí y en todos los, en INCIBE y en todos los organismos públicos de ciberseguridad, así lo dicen, ¿no? Que el tema de la concienciación es la gran olvidada y es la más importante y a la que hay que prestar más atención, ¿vale?
Beneficios de este acuerdo que os comento tanto con Asebrock como con Hiscox, ¿no? Bueno, la tranquilidad hacia vosotros, ¿no? Tenéis un diagnóstico, tenéis un asesoramiento por una empresa especializada en ciberseguridad, tenéis un asesoramiento por un broker especializado en definir la mejor póliza que mejor se adapte a vosotros y encima, en caso de que pase algo, que seguramente pasará, tenéis la tranquilidad de que hay una compañía de seguros que va a responder a ese ciberataque, ¿no? Yo creo que es fundamental ese beneficio, ¿no? Otro beneficio que nosotros vemos os he comentado antes, ¿no? Que en caso de incidente, conocer al cliente, conocer su ciberseguridad, cómo está protegido, cómo están todos los sistemas, pues es un dato muy a favor si tenemos que ir de ciberseguridad a responder ante ese ataque, ¿no? Eso va a ser mucho más efectivo. Y sobre todo también, ya como última beneficio, hacia vosotros, ¿no? Que sabéis, con ese diagnóstico, sabéis el riesgo que tenéis en vuestras compañías y cómo lo vais asumiendo. No hay riesgos que no podéis mitigar y los tenéis ahí, pero sabéis que están y se van a un seguro. O hay otros que se pueden soportar. Bueno, eso te da una tranquilidad porque conoces realmente los vulnerabilidades o hándicap que tienes en tu compañía. Y yo ya, por terminar esta frase, por supuesto que no es mía, ¿no? Que es una frase que la escuché en un evento de un típico CEO de una empresa muy importante de detergentes y a nivel mundial, que decía que invertir en ciberseguridad es invertir en competitividad. Y la verdad que es más clara no puede ser, ¿no? Hoy en día, la empresa que no invierta en ciberseguridad va a durar poco en el mercado, ¿no? Y es fundamental esa inversión en ciberseguridad. Y bueno, solo por cerrar ya mi presentación, el tema de las ayudas de la SPRI, pues bueno, ya sabéis que siguen abiertas, ¿no? Que están al 70 y pico %. Yo creo que todavía queda, pero que estéis atentos si queréis invertir en ciberseguridad, pues este servicio se podría incluir dentro de esas ayudas y bueno, al final te subvencionan hasta un 50%, pero con un máximo de 18.000 euros. Yo creo que es interesante, todavía queda fondo, entonces, bueno, los que estéis dudando, os animo a que aprovechéis la oportunidad. Y por mi parte, poco más. Voy a pasar la palabra a la gente de Hiscox. A ver, un segundo, que no los veo por aquí. Sí, perdonad, un segundo, que se me han bajado abajo la cámara que tengo en Teams. En este caso va a ser Benjamín Losada, la persona que nos va a presentar el Hiscox, ¿no? Como aseguradora. Un segundito. Bueno, Benjamín y Pepe también veo aquí. Vale, fenomenal. ¿Me escucháis, Benjamín? Sí, os voy a activar el micro, lo tenéis desactivado. O por favor, desactivar el micro que yo no puedo. Vale. ¿Os escuchamos? Sí. ¿No? Ahora sí. Os escuchamos, Pepe, Benjamín, os estamos escuchando ahora. Ahora sí, ¿verdad? Sí, os escuchamos. Vale, yo cierro el micro y os paso la palabra, ¿vale? Venga, perfecto. Bueno, Benjamín. ¿Querías decir tú unas palabras? No, yo ya... Vale, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por concedernos este espacio y, bueno, compartir con vosotros, pues, bueno, las impresiones, tanto en materia de, bueno, conocer un poquito mejor lo que son los ciberriesgos, que ya lo habéis comentado previamente, y, bueno, y el mundo, ¿no?, de servicios en materia de prevención, de detección y de respuesta a lo que es un incidente cibernético, ¿no?, que desde DERTEN nos han arrojado, pues, mucha luz y de forma muy sencilla y muy rápida, ¿no? Entonces, como se decía desde DERTEN, pues efectivamente el riesgo, es decir, al contrario, mejor dicho, la seguridad al 100% no existe, siempre va a haber un riesgo y por eso existe, pues como cualquier otro ámbito de la vida, pues un seguro, ¿no?, para ese tipo de situaciones en las que desafortunadamente, pues algo ocurrirá. Y para eso están las compañías de seguros, ¿no? Entonces, bueno, por entrar un poco en materia, ¿puedes ir avanzando, por favor, Gorka? Sí, Francisco, sí. Bueno, en lo que es en esta diapositiva, lo que os quería comentar simplemente es la foto, ¿no?, de los términos de la póliza, que le hace particular con respecto, pues, a otras líneas de negocio, como puede ser, pues, no sé, riesgo profesional, daños, D&O. Muy sencillo. Lo más importante a destacar es el ámbito temporal. Es una gran ventaja que, digamos, que
oye, lo que cubrimos son los incidentes, bueno, incidentes es el siniestro, ¿vale? En el mundo cyber, los incidentes que se descubran durante el periodo del seguro. ¿Por qué subrayamos aquí y nos parece súper a destacar la palabra descubiertos? Porque veréis, antes se comentaba, bueno, hay tres tipos de situaciones, ¿no? Empresas que no han sido atacadas, que van a ser atacadas y las que están siendo atacadas y no lo saben, ¿no? De ahí la importancia de este tipo de ámbito temporal, porque lo que estamos cubriendo es cuando nuestro asegurado descubra que está ocurriendo algo con sus sistemas, con sus equipos, con sus datos. Pero es que ese ataque puede haber comenzado no ese día, sino meses atrás. Y cuando eso comenzó no existía la póliza, no la había contratado con nosotros, incluso estaba con otra compañía. No, oiga, pues nosotros lo estamos diciendo es, le cubrimos cuando tú lo descubras, ¿vale? En cuanto a territorios que podemos cubrir, podemos llegar a cualquier parte del mundo y lo mismo con jurisdicción. Y bueno, a nivel de franquicias, es verdad que hay, bueno, distintos tipos de franquicias, ¿no? Evidentemente monetaria, salvo para gastos de mitigación y la parte de la respuesta a incidentes, donde si se utiliza, pues, a ver, el asegurado al final tiene libertad. Si utiliza nuestro proveedor, en la parte de la gestión del incidente, la de la contención, no va a tener ninguna franquicia, pero si dice, oye, no, yo quiero utilizar el mío, quiero contratar otro, bueno, pues previa autorización por parte de nuestro equipo de siniestros, esa parte tendría una franquicia de 1.500 euros, ¿vale? Luego ya el resto de coberturas son aplicables la franquicia general, que en función de, bueno, pues de la actividad que se desarrolle el cliente, de la facturación, pues puede variar, ¿vale? Y en la parte de la cobertura de pérdida de beneficios, pues bueno, la franquicia es en número de horas. Normalmente estamos hablando entre 10, 12 horas aproximadamente, ¿vale? Bien, podemos continuar, Francisco, por favor. Sí. Bueno, ¿cómo se estructura nuestra póliza? Bueno, es un buen resumen, esta diapositiva, de lo que son pues los pilares de cobertura, ¿no? Digamos que son estos grandes grupos. Tenemos, por ir un poco en orden de las coberturas que se activan una vez ocurre un incidente, un siniestro, pues empezaríamos por el servicio de respuesta a incidentes. Básicamente es a quién vas a llamar cuando tú detectas que algo está ocurriendo, que te están atacando, que te están entrando, te están tocando, ¿no? Y lo que intenta este servicio es devolverte básicamente a la situación previa con tus sistemas, con el funcionamiento de tus sistemas, de tus datos, de tus equipos, a la que tenías antes de ese ataque. ¿De acuerdo? Por supuesto, vamos a tener una serie de más consecuencias. Pérdidas del asegurado, claro, una vez contenido, eliminado ese software malicioso, bien, entramos vamos a recuperar los datos, los accesos, las configuraciones y demás. Aquí es verdad que todavía seguimos en esa etapa de devolvernos a la situación que teníamos previa a ese incidente. Por supuesto, súper importante, y esto os diré, quizás sea la cobertura de la que más le tenéis que hablar a un cliente que sea más bien de sector industrial, de fabricación, ¿no? ¿Verdad? Porque al final en el mundo de las empresas pues las podemos clasificar como en dos tipos de empresas, ¿no? Las que manejamos papeles como nosotros y las que hacen cosas, fabrican, transforman, ¿no? El mundo industrial. Al mundo industrial, directamente cuando le habléis de un seguro de cyber, habladle de la cobertura de pérdida de beneficios, porque es lo que más le va a interesar. Porque al final sí, va a manejar datos, pero más bien pocos. Es poco probable que le vayan a poner una multa, ¿no? Sí, por supuesto, le pueden bloquear los sistemas y pedirle dinero, ¿no? Esto tan famoso que se llama ransomware. Pero lo que más le va a preocupar y le va a quitar el sueño es que si le atacan y le paran las máquinas, porque al final hoy casi toda la industria tiene un software integrado en las máquinas, eso es lo que más le va a preocupar, lo que no le va a dejar dormir por las noches, porque cada minuto que esté parada esa máquina pierde dinero. Y esta pérdida de beneficios la cubriría una póliza de cyber, pérdida de beneficios que a día de hoy igual cree que tiene cubierto, pero lo tiene cubierto una póliza de daños si tiene un incendio, por ejemplo, pero no si le atacan, ¿vale? Y bueno, por supuesto, os he hablado un poco de multas. Claro, la parte de la RC, ¿no? Responsabilidad que llamamos en cyber tecnológica. Aquí abarcamos todo el mundo de las multas, sanciones
que te puedan imponer por el incumplimiento de este famoso Reglamento General de Protección de Datos. Por supuesto, todo tipo de reclamaciones por parte de los clientes de nuestro cliente cuyos datos se hayan visto comprometidos, así como cualquier otra reclamación por un perjuicio que haya sufrido un tercero porque a nosotros, en este caso a nuestro cliente, le han atacado, ¿vale? El pack de fraude tecnológico, bueno, aquí entramos en una serie de coberturas que la verdad es que, sobre todo en el caso de... tenemos dos básicamente que son muy repetidas en cuanto a lo que es lo que les está ocurriendo a las empresas a día de hoy, empezando por la suplantación de identidad. Es una cobertura opcional, tiene una prima adicional. Y eso, bueno, pues muy sencillo. Básicamente es un pago que hace un cliente a una persona, a una empresa, creyendo que es legítima. O sea, es decir, cree que es un proveedor suyo, le pide hacer un pago y lo ejecuta. Y le han engañado porque no era su proveedor al que le debía dinero, por ejemplo, ¿no? Esto se repite constantemente, hay muchísimas noticias al respecto. Y, bueno, digamos que en el mundo de los incidentes cibernéticos existen dos que son los que tienen más éxito, ¿no? Que son este y el famoso ransomware, es decir, te atacan, te bloquean todo, no tienes acceso a nada y te piden dinero para recuperar los accesos, ¿no? Y luego, bueno, aquí dentro también está básicamente lo que es el robo electrónico de fondos, es decir, directamente te quitan dinero, ya sea de tu cuenta de banca online, utilizando tus credenciales, que se han hecho con ellas de otra manera, o bien porque te cambian en tus sistemas números de cuenta desde los que sale dinero de forma recurrente, ¿no? También de destacar que pueden utilizar la propia identidad electrónica de nuestro cliente haciéndose pasar por él y causando perjuicios, ¿vale? Pues pueden contratarte un crédito, pueden enviar instrucciones a no sé quién para que haga vete tú a saber qué, etcétera, etcétera. Para los que venden online, es decir, a través de internet, existe también aquí dentro de esta sección una cobertura que es muy interesante, que es la de modificación de precios online. Bueno, pues el nombre es muy ilustrativo porque básicamente es, imaginar que yo vendo bolsos a 2.000 euros y en mi web, en mi tienda web, me quitan 2 ceros, ¿no?, en el artículo y me compran 500 bolsos. Pues existe un perjuicio importante, ¿no? Esto le ocurrió a Zara hace unos años, por decirlo, ¿no? Fue solo durante un ratito, pero imaginad el perjuicio económico. Y bueno, también os puedo hablar aquí mismo del fraude en servicios contratados, importante. Pueden utilizar tu teléfono para sus propios fines, luego te llega la factura y no solamente lo llamamos servicios contratados porque no solamente se circunscribe a los teléfonos, sino que también hay un ataque que es se infiltran en vuestros sistemas y utilizan la capacidad de procesamiento de los servidores, de los centros de datos o incluso de las cuentas que utilizan en nube los clientes para sus propios fines. Al final eso se traduce en mayor consumo eléctrico y, bueno, pues también se traduce en una mayor factura que puede ser desagradable. Igual te puede llegar una factura de 30.000, 50.000 euros que, pues, menuda gracia, ¿no? Y, bueno, servicios adicionales ya os comentaba un poco antes, previamente. Así que, bueno, por aquí ya lo puedes pasar, por favor, sí. Diapositiva. ¿Cómo se activa nuestra póliza? Siempre tenemos que pensar que para activarse las coberturas y los servicios, el servicio de respuesta a incidentes, tiene que ocurrir un incidente. Pasa, por favor, a la siguiente diapositiva. Porque vamos a ver qué es un incidente, ¿no? Bueno, pues hay 5 tipos de incidentes que definen nuestro condicionado. Vulneración de ataques, vulneración de datos, ciberataque, amenaza de extorsión, error humano, ataque de ingeniería social. Os diría que puedes pasar, por favor, porque esto es muy, muy rápido. Sí, adelante. Aquí son ejemplos, ¿no? Ejemplos muy ilustrativos de cada uno de ellos. Importante, una cobertura que a veces está oculta dentro de los ciberseguros es el error humano. Un error, una configuración, actualización, llámalo, de un sistema, de un software, de una red, puede provocar un fallo que colapse, ¿no?, los accesos del funcionamiento de los sistemas, que provoca una pérdida de beneficios, ¿vale? Pasa adelante, por favor.
Bueno, os decía, es una póliza realmente que es muy de asistencia, porque cuando ocurre algo, yo no sé vosotros, pero si por ejemplo a mí me avisan ahora de que estoy mojando al vecino de abajo, yo voy y lo primero que hago es cortar la llave de paso, sabes lo que tienes que hacer, luego ya vendrá el fontanero y lo demás, pero aquí nadie sabe, a menos que tengas un departamento de ciberseguridad propio, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Por lo menos para contener aquello. Para eso es muy importante el servicio que tengamos detrás, ¿vale? Que es primero la fase de la contención, luego la recuperación de datos y a su vez también estamos permanentemente con un equipo de abogados, despacho de abogados, que nos va a ir señalando los caminos que tenemos que ir siguiendo de cara a nuestros propios clientes, es decir, al cliente final de nuestro cliente, la agencia de protección de datos, posibles preparaciones de defensas y demás. Y por supuesto, se hablaba antes, nuestra reputación se puede ver muy comprometida, ¿de acuerdo? Para ello tenemos a disposición también un gabinete de relaciones públicas, bueno, para relanzar esa imagen, ¿no? Y para proteger a nuestro cliente en este sentido. Continuamos, por favor. Bueno, exclusiones, claro, al final todos los seguros tienen exclusiones, ¿no? Afortunadamente en cyber son pocas y son muy lógicas, ¿no? Porque al final es básicamente es decir, oye, pues aquí no te cubro lo que igual debería cubrirse en otros seguros, ¿no? Es decir, daños materiales, personales, el dolo, los fallos en los servicios públicos es una exclusión que me gusta hablar de ella porque a veces me preguntan, oye, pero si se cae internet, el servicio de internet, no puedo trabajar, ¿qué pasa? ¿Me estáis pagando pérdida de beneficios? No, eso no lo pagamos, ¿vale? Esto es un fallo en servicio público, esto está excluido, cualquier compañía del mundo lo va a excluir porque sería inasegurable, ¿no? Imaginar que la red de Movistar se cae por el motivo que sea durante 3 días, ¿no? Bueno, pues no tendríamos, bueno, es que desaparecerían las compañías de seguros, ¿no? Es un riesgo de estos que se llaman sistémicos, ¿no? Como si fuera la guerra, ¿no? Fondos valores, reparaciones, mejoras del propio desgaste y la RC profesional porque para eso se contrata una póliza aparte de RC profesional. Puedes continuar. Bueno, aquí es una última diapositiva que queremos compartir con vosotros. Todos los años, desde el grupo Hiscox, sacamos un estudio en ciberpreparación a nivel mundial. Nos permite sacar una serie de conclusiones sobre cómo están las empresas, cómo se ven a sí mismas por sectores, por países, tanto en el presente como en el futuro, sobre todo esto de los ciberriesgos, su preparación propia en cuanto a mitigación, prevención, detección y demás, contratación de seguros. Y la verdad es que, como podéis ver, hay mucho camino todavía por recorrer. Hay muchas empresas que creen que tienen coberturas actualmente, o sea, riesgos que actualmente los tienen cubiertos mediante otras pólizas y no es así, ¿no? Es verdad que tenemos que seguir día a día todos, o sea, tanto desde las compañías como sobre todo desde los corredores, concienciando de cuál es realmente la utilidad de una póliza como esta, ¿no? Porque al final lo que va a hacer es proteger probablemente la supervivencia de una empresa ante un riesgo que tarde o temprano te va a tocar, es prácticamente inevitable. Y bueno, yo creo que ya con esto creo que concluíamos, ¿verdad? Sí. Si tenéis preguntas, pues estamos encantados. Sí, ahora muchas gracias. También muy interesante la presentación. Ahora nos quedaría, pues bueno, ese apartado para preguntas, ¿no? Nosotros tenéis en la parte derecha de vuestras pantallas, ahí podéis ir haciendo preguntas y vamos leyendo y vamos contestando, ¿no? A cada uno al que le pertenezca la pregunta, ¿no? A ver, por aquí parece que se está escribiendo una. Vale. Están preguntando si es lo que es el servicio que estamos, bueno, del que hemos hablado, ¿no? Ese servicio conjunto entre ASEBROC, Hiscox y DERTEN Ciberseguridad, si es de anual. Y sí, es un servicio que se contrata anualmente. Por la parte de Hiscox es una póliza anual y ASEBROC, y por la parte de DERTEN Ciberseguridad pues es un servicio anual, ¿no? Que se va renovando año tras año. Vale. Por aquí no veo más preguntas. A ver. Sí, por aquí me está escribiendo otra de. Te pone cómo sea. Sí, está escribiendo una persona de cómo, o sea, cómo los siguientes pasos a dar, si están interesados en contratar este servicio, ¿vale? Es lo que pone aquí. Bueno,
yo creo que por parte de Derten, yo creo que estamos todos involucrados, ¿no? Tanto Hiscox como Asebrock, pero bueno, de cara a empezar o cómo podéis iniciar esta contratación de este servicio, porque lo primero sería una toma de datos, ¿no? Yo creo que la toma de datos es fundamental tanto para Asebrock y para Hiscox, para la definición de la póliza, como para Derten, ¿no? Porque al final también tenemos que tomar una serie de parámetros para ofrecer esos servicios de diagnóstico inicial, monitorización, concienciación, ¿vale? Entonces yo creo que, no sé si queréis añadir algo, Benjamín, Pepe. Estáis con el micro cerrado. Sí. ¿Os oís ahora? Sí, perfectamente. Perfecto. Vale. Sí, bueno, de la parte de, bueno, en cuanto a lo que la contratación del seguro se refiere, pues sí, hay una serie de preguntas en un cuestionario. Son pocas preguntas, la verdad. Es decir, si tienes unos ingresos anuales, o sea, si el cliente tiene unos ingresos anuales, pues por debajo de 25 millones de euros, estamos hablando de 6 preguntas, si no me equivoco. Son muy poquitas preguntas muy sencillas, nada técnicas, ¿de acuerdo? Y que básicamente lo que más nos va a preocupar es que el cliente no utilice sistemas que ya no tengan un soporte oficial, es decir, como por ejemplo el Windows 7, el Windows XP. Eso para nosotros es algo bastante crítico. Le vamos a preguntar también cuál es su política de copias de seguridad, que el volumen de los datos personales de personas físicas que gestiona. También le vamos a preguntar, por supuesto, claro, lo tenemos que preguntar sobre incidentes previos y pocas cosas más, ¿vale? Pocas cosas más. O sea, es muy sencillo. No, además, lo bueno que tiene este acuerdo es que al final, a través de Derten, nosotros tenemos toda la información ya facilitada por ellos. Entonces, eso nos ayuda mucho a la hora de la contratación de la póliza. Claro. Claro, sí, es un poco la idea, ¿no? Lo que hemos comentado al principio. No veo que no hay más preguntas, pero bueno, por resumir un poco lo que hemos puesto encima de la mesa. Yo creo que lo importante de todo esto es que es una propuesta diferenciadora, ¿no? En donde nos hemos puesto de acuerdo las tres partes, como he dicho, que se involucran en este servicio, ¿no? La gestión del riesgo, ¿no? Desde el punto de vista del broker, desde el punto de vista de la aseguradora y desde el punto de vista de la empresa especializada en ciberseguridad. Yo creo que este acuerdo es importante porque beneficia a vosotros como clientes, ¿no? Sobre todo en lo que hemos hablado, ¿no? Desde la operativa de dar de alta el servicio hasta la operativa de dar soluciones. En caso de que haya un incidente, pues va a estar todo mucho más controlado, ¿no? Sobre todo también, como os he dicho, la aseguradora va a tener los datos claros y muy definidos del estado actual en el ámbito de la ciberseguridad de vuestras empresas. No es un checklist que pasan al director financiero y se rellena. Van a tener un diagnóstico real, ¿no? Entonces yo creo que eso pues beneficia a que todo lo que se haga va a ser pues según los datos y no va a haber ninguna duda, ¿no? No sé si ya por finalizar, yo daros las gracias a todos por estar ahí. Estamos a vuestra disposición, tanto Asebrock como Hiscox como nosotros. Y no sé, porque creo que Gorka me le vais a perdonar, pero tiene un problema de conexión y se ha quedado fuera. No se va a poder despedir, le disculpáis, vamos, un problema técnico, ¿no? Entonces no sé si Benjamín, Pepe, queréis decir algo ya para despedir el evento y lo cerramos. Al final es lo que comentábamos, Francisco. Yo creo que las tres patas lo que hace es una muy buena unión porque es una manera de minimizar el riesgo. Por eso tenéis unas primas bastante más bajas que lo que solemos sacar a mercado, porque al final minimizamos mucho más el riesgo a través de lo que es vuestra actividad de especialistas en ciberriesgo. Entonces eso nos ayuda a nosotros a que las pólizas sean más sanas y dar primas más ventajosas para vuestros clientes. Entonces, al final, eso con las tres patas que tenemos es una muy buena opción para el cliente, sobre todo para este tipo de ramos, que es algo nuevo y que es algo complicado. Entonces, yo creo que al final es una muy buena fusión. De hecho, es lo que te comenté ayer. Esto es la primera vez que lo estamos haciendo, pero a partir de aquí nos está llegando un aluvión de un montón de empresas como la tuya de intentar fusionarle con nosotros para hacer lo mismo que estamos haciendo contigo, porque yo creo que es la manera de gestionar bien el riesgo. Totalmente. Muy bien, pues nada más, no os entretenemos más. Muchísimas gracias por estar ahí. Tenéis todos nuestros contactos para poder pedir más información ya en privado. Y muchísimas gracias y os esperamos en el siguiente evento que hagamos. ¿De acuerdo? Gracias a todos.